Bueno, ¿ingresaron los que estaban ahí en espera o no? ¿Sí? ¿Podemos seguir entonces? Así es. No sé si había algún comentario sobre esto que hemos estado viendo. ¿No? ¿Observaciones, preguntas, dudas? ¿Seguimos adelante entonces? No, la Nada única más pregunta que tenía yo la hice, profe. que era sobre... Que era cuando, más o menos esta época, era cuando empezaron a surgirle el tema de la lucha por los derechos de los trabajadores y todo eso. Claro, durante todo el siglo XIX fue mucho más claro. Y ahora vemos cómo terminamos el siglo XIX, entramos al siglo XX y llegamos hasta el XXI, ¿no? Esa sería la última etapa. Esta etapa, ¿por qué le damos capitalismo monopólico? Bueno, porque predominantemente los mercados, fíjense ustedes que estamos hablando ya en década del 80 del siglo XIX, y ya ahí en ese momento lo que era predominante en los mercados, en los países capitalistas, eran los mercados monopólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los llamados mercados de libre competencia, mercados de competencia perfecta, si alguna vez existieron, ya pasaron a la historia hace más de un siglo y medio. Para aquellos que todavía siguen como líder del Peluquín, planteando como explicación básica de los mercados de la libre competencia. Eso no existe en la realidad. Si puede competir en la misma instancia una persona que necesita un medicamento para un familiar que tiene cáncer y se muere y tiene recursos limitados, y él lo provee una corporación mundial que tiene el mercado de todo el planeta de ese medicamento, ¿qué capacidad tienen de discutir de igual a igual sobre los precios que va a pagar? Por más que esa empresa tenga un costo de 50 centavos de dólar y lo venda a $5.000, el comprador le puede decir, bueno, pero si vos te cuesta 50 centavos, yo te pago $5 y te estoy pagando una locura, así que me lo bajás. ¿Qué poder puede tener para negociar el comprador? Y nada, pues decir, no quiere comprar, anda, déjalo que se muera. Esas son las realidades actuales. El mercado monopólico es lo que empezó a ser predominante ya en la década del 80 del siglo XIX. Así que ya ha recorrido casi un siglo y medio. Y sin embargo, la mayoría de los economistas convencionales siguen insistiendo en explicar la realidad como si los mercados fueran de libre competencia. ¿Por qué este apego, ¿no es cierto?, a los mercados de libre competencia en sus explicaciones? Porque supone que si los mercados son de libre competencia, todos están en igualdad de condiciones. Y nadie tiene que interferir fuera de los actores centrales que serían compradores y vendedores. ¿Por qué? Porque todos están en posibilidad de incidir y nadie puede por sí solo imponer a su voluntad las condiciones de comercialización, lo cual es absolutamente falso porque hoy está todo concentrado. Bueno, ese proceso se da en algunas décadas, las últimas décadas del siglo XIX, y marca el pasaje a otra forma de capitalismo que el que rige hasta hoy, que es el capitalismo monopólico. ¿Mm? Que va entonces desde la década del 80, la segunda revolución industrial, cuando aparecen nuevas formas de producir y nuevas ramas, y las empresas predominantes son grandes empresas, grandes, la concentración existe, está muy marcada, y aparecen también otras formas, en lugar de ser la industria textil la clave, acá la industria del hierro, la electricidad empieza a ser un factor determinante en el uso de la energía, y además el uso no solamente el carbón, sino también el petróleo y después el gas, van a generar un adelanto enorme, ¿no es cierto? Pero la característica son mercados concentrados, y como las grandes empresas, los países centrales están concentradas y tienen tanta ganancia, necesitan no solamente vender su producción hacia afuera, sino también colocar sus capitales hacia afuera. Entonces empieza eso que se llama el proceso de exportación de capitales. O sea, a la exportación de mercancías que se venía haciendo, lo que caracteriza esta nueva etapa es que se exportan más capitales, se invierte en otro lado, además de vender. Entonces, las empresas comienzan a invertir. O sea, la inversión se da de dos formas, algo que ya saben, en forma de inversión directa o como préstamo. ¿Qué buscan eso? Que buscan ganancias. Lo que pasa es que la ganancia la buscan fuera
de su propio país porque pueden obtener super ganancias en otros lugares. Y ahí empieza la exportación de capitales, ¿no? ¿Y qué genera esa exportación de capitales? Y la remesa de utilidad y el pago de intereses, que es un flujo inverso. ¿Por qué invierten? ¿Por qué prestan? Para ganar y para cobrar intereses. Entonces acá se consolida la división internacional del trabajo. Esos grupos de países centrales y el grueso de países periféricos siguen en la misma situación de dominación y dependencia, pero van incorporándose nuevos formatos en cuanto a las relaciones de dominación y dependencia, que tienen que ver con las inversiones directas y con los préstamos, ¿no? Acá es donde aparece también, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que se llama el capital financiero, que son grandes conglomerados donde se fusionan los grandes capitales industriales con el capital bancario, establecen asociaciones que tienen un poder muy fuerte y que tienen intereses comunes tanto en grandes empresas industriales como en grandes bancos. Y por supuesto tienen mucho más poder para incidir sobre los estados, sobre decisiones políticas, etcétera, ¿no? Es una nueva realidad del capitalismo. Y esa realidad permanece hasta ahora, ¿no? Donde los actores en la economía mundial ya no son tanto los estados como las empresas transnacionales. Eh, bueno, esta fase de capitalismo, que es la que rige hasta hoy, a su vez pasó por etapas expansivas o de etapas de crisis, ¿no? Nosotros hablamos como subetapas dentro del capitalismo monopólico, desde fines de las últimas décadas del siglo XIX, primera del siglo XX, caracterizada como las etapas del capitalismo liberal. ¿Por qué? Porque básicamente las políticas económicas eran muy liberales, dejaban que el Estado garantizara que el mercado funcionara libremente, pero Un después poquito más cerca del micrófono, Luis. vuelvo entonces a decir que en la etapa del capitalismo liberal, llamémosle así, que va desde la década del 80 del siglo XIX hasta la crisis mundial del 30, las políticas habituales y convencionales en los gobiernos eran las políticas aconsejadas por los neoclásicos, no intervención del Estado. ¿Para qué si el mercado funciona libremente? Dejar que las fuerzas de mercado, entre comillas, regulen todo, pero la fuerza de mercado es la fuerza de los mercados concentrados, la fuerza de los monopolios, de los oligopolios. Es decir, la teoría clásica plantea siempre el liberalismo, ¿no? El libre juego de la oferta y la demanda, porque eso permitía el abuso enorme de los que tienen más poder. Ahora, esto es una etapa de grandes luchas, como ya me dijo acá mi ayudante, discípulo de Peluquín, de los trabajadores, porque eran sometidos a condiciones de trabajo muy de sobreexplotación, muy duras, y eso generaba resistencia, generaba lucha, y hasta generó la primera revolución socialista de la historia, que fue el nacimiento de la Unión Soviética, y además guerras, porque los propios capitales, al querer expandirse y el mundo ya estar ocupado, empezaban a buscar otras formas de dominar los mercados, porque ya estaban dominados, entonces disputas por recomponer tener colonias cuando ya estaban ocupados por otros países colonialistas. Entonces, lucha y guerra. Entonces, en esta etapa también se dieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la crisis mundial del 30, que ponían en evidencia qué cosa, que había sido muy exitoso el capitalismo monopólico en expandirse y las políticas liberales en apoyar la concentración y las desigualdades, pero que no solamente generaban conflictos sociales, sino que además terminaban en un mundo donde podía producir enormes cantidades de mercancías, pero no tenía mercado suficiente. Eso fue básicamente la crisis mundial del 30, una crisis de sobreproducción, sobreacumulación de capacidad productiva, pero insuficiencia de mercado que acompañan eso. Entonces había llegado una etapa del capitalismo que el mundo ya estaba ocupado y le quedaba chico, necesitaba crecer más y no había mercado. Entonces, bueno, peleas por repartirse, hacer nuevas reparticiones de mercado, las guerras eran destructivas y generaban a su vez condiciones para nueva expansión, pero no solucionaban problemas de fondo. Así que después de la crisis del 30 empezaron a haber políticas diferentes de los gobiernos, ya no eran políticas liberales, sino que los estados empezaban a intervenir para tratar de evitar las recesiones, de evitar las crisis tan profundas y canalizar el funcionamiento de llamémoslo así, de la macroeconomía. Entonces aparece justamente en la década del 30, del 40, un pensamiento distinto al sí, al liberalismo o a los neoclásicos, y va a ser el pensamiento keynesiano el que empieza a reemplazar al pensamiento liberal.
¿Por qué? Bueno, porque era el que interpretó que era necesario el Estado para que funcione mejor el capitalismo. Era necesario el Estado para garantizar estabilidad, que si hay recesión podía sacar de la recesión a través de las políticas públicas, políticas expansivas, monetarias y fiscales, que podía regular el ciclo económico, si había mucha inflación el Estado intervenía para tratar de acotarla, si había recesión al revés, y eso generó una fase de nueva expansión enorme del capitalismo a escala mundial. Fue tal vez la etapa, digamos, de mayor expansión que tuvo en la historia del capitalismo, por eso algunos llaman esta etapa la etapa digamos, los años felices, la primavera keynesiana, el capitalismo, bueno, parecía que todo iba a resolverse y no iba a haber nunca más problemas, ¿no es cierto? Por falta de crisis periódica, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, el capitalismo siempre funciona de forma cíclica y esta etapa también llamada fordista keynesiano, que comenzó en los años 40, ya hacia los años 70 estaba mostrando problemas muy, muy fuertes, difíciles, obstáculos que impedían que el capitalismo funcione como querían los capitalistas, ¿no es cierto? Las grandes corporaciones, y dio lugar al surgimiento de una nueva etapa que estamos viviendo hoy, que es el capitalismo neoliberal, el capitalismo financiero, de los años 70 hasta la actualidad. Que bueno, ha pasado crisis y hoy ha entrado una nueva crisis que difícilmente pueda resolverse, por lo menos en términos pacíficos y en el corto plazo. Y un poco el marco dentro del cual nosotros vamos a ver qué está pasando con nosotros, con la Argentina, en el marco del capitalismo mundial. Para poder especificar un poco el comportamiento de los grandes actores, tenemos un tema que se llama la estrategia de las empresas transnacionales, que son las grandes empresas de los países centrales, que invierten en la periferia. Entonces, a lo largo del siglo XX y hasta hoy, ha pasado por tres grandes etapas. Entonces, nosotros podemos identificar en cada etapa una estrategia principalmente que guía, digamos, el accionar de estas empresas. Y la primera estrategia que llega hasta de las empresas internacionales, que llega hasta la crisis mundial del 30, donde había una forma determinada de vincularse los países centrales y periféricos, la división internacional del trabajo, productores industriales de materia prima, donde el grueso de las inversiones de las empresas internacionales en la periferia iban más que nada a los sectores primarios, que eran los sectores más dinámicos, ¿no? de los países periféricos. Pero cuando entró en crisis este esquema, esta estrategia va siendo reemplazada. O sea, empieza a haber mucho más inversiones en otra estrategia, que es cuando empiezan los procesos de industrialización en muchos países periféricos. Entonces esa estrategia va a cambiar y lo predominante va a ser, van a invertir ahora en los sectores industriales, porque son los más dinámicos, y como tienen apoyo y tienen barreras para entrar a los países periféricos, prefieren instalarse para producir ahí adentro y saltar lo que se llama la barrera proteccionista para producir para ese mercado interno, pero ahora van a apoyar en cierta manera, muy limitado, algunos procesos de industrialización, como lo que se dio en Argentina y otros países de América. Y una tercera estrategia que es la que empieza a ponerse en evidencia en los años 60 y 70, pero que sí se impone ya a nivel mundial en los 80 hasta hoy, que es que las empresas internacionales de los países centrales van a empezar con los avances tecnológicos fundamentalmente, van a ser un producto final en distintas partes del mundo en función de cuáles son las ventajas que le da cada país, buscándola en especial con las nuevas tecnologías, aprovechar los costos ínfimos de la mano de obra en los países periféricos, ¿no? Bueno, esta tercera estrategia es la que se impone hoy a nivel mundial. Esto un poco hasta ahora lo que ustedes van a ver en la grabación que nosotros hemos hecho y van a leer en la bibliografía. Antes de seguir, si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda sobre esto, pero igualmente lo van a ver tienen que ver la grabación y leer la bibliografía, ¿no? ¿Mm? Los que quedan despiertos, digamos, ahí si tienen alguna pregunta, ¿podés poner de nuevo la carita a ver o no? A ver si alguna hace algún esfuerzo y abre los ojos. ¿Mm? ¿Se puede o no se puede ver la cara? A ver. A ver. Bueno, Luciano a partir de ahora empezó a abrir los ojos porque lo tenía semi. Ivana no sé. Ah, no, sí, me parecía una foto, pero no, movió los labios.
qué bárbaro, parece que bárbaro, ¿cómo se concentra tanto que no queda? Y bueno, el Dana es al revés, parece que está ahí y tiene la foto. Che, y el resto, bueno, Profe, sí, dígame, Sabri. una pregunta. ¿Por qué? No entendí muy bien por qué antes de la crisis del 30 se dieron las guerras. Antes y después, ustedes saben que en los países capitalistas donde se dio primero el crecimiento, le llaman países capitalistas centrales, donde se dio la revolución industrial en Inglaterra y donde después entraron con un gran desarrollo industrial, después de la segunda revolución industrial, Japón, Estados Unidos, Alemania, tienen un gran potencial productivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pueden producir en grandes cantidades, pero justamente el problema que tiene el capitalismo es que tiene potencial para producir mucho, pero necesita mercado. Entonces, tiene que expandirse hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa cuando todo el mundo fue ocupado? Y ya está, los mercados están ocupados, inclusive algunos en estado de colonia, dependiendo de otros, y otros países que necesitan crecer, y empiezan a pelearse por esos mercados. Y cuando a veces eso son peleas muy duras, pueden ser peleas en términos comerciales, políticos, pero a veces se resuelven en términos militares. Las nuevas potencias, como Alemania, como Japón, que vienen creciendo, empiezan a disputarle a los países que ya tenían como Inglaterra los mercados ocupados. Entonces las guerras tienen como base fundamentalmente una necesidad de expansión económica. Por eso se habla de guerras interimperialistas, entre países imperialistas. ¿Mm? Y por ejemplo, en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, digamos, es muy claro ese afán por obtener zonas de influencia, áreas de dominación de cada país, porque necesita expandirse. Y una forma de expandirse, si está todo ocupado, pelear por los espacios que ya están ocupados para hacer una reorganización del mundo. ¿Mm? Y lo mismo el tema de la crisis mundial de 30 ponía en evidencia eso, que había una gran potencial, una gran capacidad productiva, un gran potencial de generar bienes y servicios, pero no había mercado. Entonces, si no hay mercado, ¿qué es lo que resuelve después de la Segunda Guerra el nuevo periodo expansivo? Es que se mejora la distribución del ingreso y el Estado actúa de manera más intensiva para evitar que haya esa superproducción. Con una mejor distribución del ingreso se reconocen derechos parcialmente, ¿no es cierto?, derechos de los trabajadores, de discutir su salario, de mejorar sus condiciones laborales, y al hacerlo, por un lado, se aplaca esa lucha tan fuerte que traían los trabajadores, esos movimientos revolucionarios, porque en todo caso se los reencausa dentro del sistema, pero también se obtiene más mercado. Entonces eso hace que el capitalismo crezca tanto después de la Segunda Guerra Mundial. Es otra forma de funcionamiento, pero que resuelve el problema que tiene el capitalismo, que es la falta de mercado. ¿Sí? ¿O no iba por ahí tu pregunta o sí? Ya no me acuerdo quién hizo la pregunta. Sí, perdón, estaba anotando. Sí, sí, súper claro, Ah, muchas gracias. Iba por Corina, ahí. bárbaro. No sé si hay alguna otra consulta. Retomamos el esquema, si no les parece a ustedes. Esto lo van a ver mucho mejor en la grabación, donde nosotros vamos desarrollando un poquito más en detalle, más lento esto. Esto nada más que como una guía, para que ustedes vean la grabación y después lean la bibliografía. ¿Sí, Claudia? ¿Sí? Ah, bueno. Era para ver si estaba despierta, nada más. Porque a veces son cancheros, ¿viste? Se duermen con los ojos abiertos y te engañan. Pero no, parece que no. Eh, si querés retomamos el esquema para ver si ya les cuento cómo sigue la historia en esta unidad. Y ustedes tienen alguna. Entonces, visto las estrategias de las transnacionales, nosotros llegamos como conclusión de este desarrollo histórico a señalar como enseñanza de este proceso como grandes tendencias estructurales, o sea que son procesos que uno puede verle en el largo plazo, que en cualquier país capitalista y a nivel mundial de todo el sistema, el capitalismo funciona así. Por un lado, por los procesos de concentración y centralización, que son el resultado natural de la competencia. O sea, es algo natural que en la competencia unos ganan, otros pierden, y como se compete para crecer y para volver a invertir para ganar más, se van dando naturalmente los procesos de concentración y centralización que terminan en el predominio de mercados monopólicos o oligopólicos. Esto es la consecuencia natural, no es ningún invento ni nada,
nada raro, y esto es lo que predomina en el mundo. ¿Qué otra cosa vemos analizando la evolución histórica del capitalismo? Que el capitalismo tiende a internacionalizarse, aunque apareció en un país, primero que nada, en algún momento en la historia, en Inglaterra, donde se dio la revolución industrial, sin embargo tendió a superar los límites de las fronteras de esos países. ¿Por qué? Porque necesitaba primero la internacionalización comercial, necesitaba vender todo el excedente que se genera con esa enorme capacidad productiva, pero que no tiene mercado, y comprar los insumos, materia prima y alimentos abundantes y baratos que estaban en otra zona. Entonces, el capitalismo se internacionaliza, es decir, se hace internacional, supera las fronteras nacionales a través del comercio. Pero después nosotros habíamos visto que ya en la etapa monopólica, cuando se inicia, las grandes empresas no solamente necesitan vender mercadería excedente, sino también necesitan colocar sus inversiones para reinvertir nuevamente en lugares y en sectores y en actividades rentables. Entonces empiezan a buscar esa esa oportunidad de rentabilidad fuera de su frontera. Entonces empieza lo que se llama la internacionalización financiera, o sea, a través de la inversión. Y la última es la que aparece fundamentalmente con fuerza en la década del 80, que es lo que llama la internacionalización productiva, cuando la empresa hace un producto en distintos países, el mismo producto lo diseña en un país, se financia en otro país, consigue materia prima en otro país, lo ensambla en otro país distinto y lo vende ¿qué? Al todo el mundo. Entonces esa es la internacionalización que estamos viviendo hoy, la productiva, donde prácticamente las empresas nacionales no tienen país ni frontera, no son el mundo, y su planificación tiene como objetivo mejorar la ganancia donde sea, ¿no? Y a cualquier costo, como sabemos que es la lógica del sistema. Eso es una tendencia, ¿no? La tendencia de la internacionalización, que ha hecho que supere hasta la capacidad que tiene el planeta de soportar la actividad económica, ¿sí? O sea que inclusive en un planeta finito, esta actividad impuesta por el sistema buscan el crecimiento infinito, lo cual es imposible y llegamos a la crisis civilizatoria que vivimos, ¿no? ¿Qué otra característica tiene este enorme potencial de crecer que tiene este sistema? Que el crecimiento no es lineal, pero tampoco es parejo. No crece, no beneficia a todos por igual, sino que es un crecimiento que se dice polarizado porque tiene un polo central y la periferia, es un crecimiento polarizado y desigual. Siempre que se da el capitalismo en función de su lógica, siempre va a haber una tendencia a las desigualdades. Desigualdades a nivel territorial, porque los territorios que primero se desarrollan son los que pueden obtener más beneficio en la vinculación con otros más atrasados. Entonces vamos a ver que no todos los países están iguales, ni dentro de un país todas las regiones son iguales, que también hay un crecimiento desigual a nivel sectorial, que hay sectores que crecen más que otros, o dentro de un mismo sector empresario, por ejemplo, va a haber algunos pequeños, otros medianos, otros grandes, porque es la tendencia natural, los grandes tienden a crecer cada vez más y los pequeños quedan relegados. Y también es desigual a nivel social, porque hay dos sectores sociales, digamos, centrales, ¿no? Existen otros también, fracciones de clases, pero dos clases sociales son las más importantes y antagónicas, son los dueños de los medios de producción, los capitalistas, y los que venden su fuerza de trabajo, que son los trabajadores. Entonces, en ese orden social, naturalmente, cada vez va a ser más desigual la distribución del ingreso entre estos dos sectores, porque los capitalistas pueden acumular, reinvertir, crecer y tener cada vez más ganancias. Los trabajadores solamente van a recibir lo básico para su reproducción. Entonces acá va a haber una tendencia a ser cada vez más desigual la situación de cada uno. Esto es también tendencia natural del capitalismo. Profe, Y otra, eso es lo sí, que sí, hablamos en la parte 2 o en la 3, no me acuerdo, que se hace diferencia de que, por ejemplo, Europa creció agigantadamente, pero a costa nuestra, por así decirlo, ¿no? tal cual, es decir, si Europa se expande y entra en contacto con zonas económicamente menos productivas y más atrasadas, eso nos genera un mayor crecimiento de la zona más atrasada y una equiparación de las dos regiones. Sino que al revés, la región más beneficiada va a sacar provecho de eso y va a ampliar la brecha que separa el grado de desarrollo entre una y otra. O sea que si uno ve, pongámosle, en el siglo XVIII, la zona más atrasada y más adelantada del planeta en términos de productividad, y bueno, la diferencia era pequeña. Y si uno ve hoy entre la zona más atrasada del mundo y la más adelantada, la diferencia es sideral.
¿Por qué? Bueno, porque en todo caso la vinculación de dos zonas de diferente nivel de, digamos, de desarrollo, grado de productividad, lo que hace es que aproveche la región más rica y más desarrollada para sacar más beneficio, porque está en condiciones de imponer en la lógica del mercado sus intereses. Y la lógica lo que busca en este mercado es que obtener siempre la máxima ganancia. Entonces, lo que algunos señalan idílicamente, ¿no es cierto?, de que, bueno, la inversión extranjera, como es más tecnológicamente más avanzada, nos va a permitir llegar al nivel que están ellos, o sea, va a equilibrar, es una utopía, ¿no es cierto? Porque lo que buscan no es justamente el equilibrio de una zona y el desarrollo, sino es sacar la máxima ganancia, o sea, beneficiarse de esas diferencias, ¿no? ¿Mm? Y eso se ve en la realidad, ¿no es cierto? A menos que, ¿qué? A menos que el Estado intervenga y en todo caso retrase o atempere esa tendencia. Las tendencias se dan siempre por una cuestión natural de la dinámica del mercado. Ahora, si el Estado interviene, puede alterar, modificar, atemperar o retardar estas tendencias dentro de este orden social, ¿no? Y por eso, digamos, cuando interviene el Estado en este orden social no es para terminar con el orden social, sino para tratar de mejorarlo de su perspectiva. Están de acuerdo con el orden social, pero podría funcionar mejor. Están aquellos que no quieren que tenga el Estado porque están más del lado de los pocos que concentran la propiedad y la riqueza, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, esto estamos hablando siempre dentro de los economistas convencionales. Para los economistas críticos, si el Estado interviene manteniendo este orden social, lo que hace es consolidarlo, modificarlo, pero no altere estas tendencias en el largo plazo. Y bueno, la cuarta tendencia que yo les señalo acá es lo que se llama el carácter cíclico de la economía. El crecimiento notable, extraordinario, que permiten las nuevas tecnologías, la competencia, la dinámica de este sistema, no es un crecimiento parejo en el sentido a lo largo del tiempo, no es lineal, no es que año a año siempre se crece, sino que va a haber periodos expansivos durante varios años donde hay una notable tasa de crecimiento que se mide a través del PBI, pero hay momentos donde se interrumpe ese crecimiento y donde se frena la expansión y se genera una crisis. Es un momento de crisis, un momento donde la modalidad en que ha ido funcionando el capitalismo hasta ese momento tiene que producir modificaciones para poder volver a crear las condiciones para crecer dentro del capitalismo. Entonces, cada etapa, o sea, a lo largo plazo que se ven lo que se llaman las ondas alcistas y recesivas, o sea, expansión, crisis, expansión, crisis. Y la crisis son periodos, en todo caso, llamémosle así, de transición de un modelo determinado de funcionamiento de una economía capitalista a un otro modelo, ¿no? Lo que nos lleva al concepto que yo les quiero señalar acá, que dice modelos de acumulación. Esto es un concepto central para nosotros, para poder interpretar, con el cual nosotros tratamos de entender qué es lo que pasa en el país, en cada país, en Latinoamérica y el mundo. Que es entender no por un gobierno, por una medida económica, o por cada década, sino que cada etapa histórica del capitalismo tiene sus particularidades. Y cada etapa histórica que tiene sus particularidades nosotros llamamos modelo de acumulación. La forma en que se acumula y se reproduce el sistema, que es particular de un periodo histórico expansivo, pero que en algún momento se enfrenta a su agotamiento y una crisis. Y la crisis se va a superar ¿cuándo? Cuando surge un nuevo modelo de acumulación. O sea que la dinámica interna del capitalismo, como dice ahí, genera el funcionamiento cíclico. O sea, fases expansivas que se agotan en el tiempo y que van a generar una crisis, y la crisis va a significar un momento donde se renuevan las condiciones de funcionamiento, se remueven los obstáculos que frenan la crisis y se recrean las condiciones para volver a expandirse. Cuando viene la nueva expansión, es que el fin de la crisis, es el inicio de un nuevo modelo de acumulación. Entonces nosotros vamos a mirar inclusive la historia de la Argentina también como fase sucesiva de distintos modelos de acumulación. Y cada momento histórico que queramos analizar, vamos a decir, bueno, ¿qué pasa? Hoy estamos en un momento de modelo de acumulación, en un momento de crisis. Y si estamos en un modelo de acumulación, en un momento estamos en el inicio, en la expansión, en el agotamiento.
Necesitamos una fase de crisis, estamos en el inicio o en el fin de la crisis. Y la etapa de crisis siempre va a mostrar que coexisten elementos del viejo modelo que está muriendo y elementos del nuevo modelo que está surgiendo, pero que todavía no nace. Por eso es que hay alguno que ha graficado mucho en una situación de crisis como un momento donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Cuando nace lo nuevo se superó la crisis y estamos en un nuevo modelo de acumulación. Este es un poco el esquema, ¿no es cierto?, de lo que vamos a ver nosotros cuando analicemos la economía argentina. Bueno, no sé si hay algo más abajo que vos puedas mostrar para recordar más o menos, bueno, que dice que la marcha del capitalismo a la evolución son sucesivas formaciones y rupturas de distintos modelos de acumulación que se interrumpen por crisis periódicas. Si hay algo más abajo, bueno, la segunda etapa es cómo América Latina se inserta dentro de este esquema mundial de una manera dependiente, ¿no es cierto? Por eso va a haber una etapa histórica y permanente de capitalismo dependiente y de su desarrollo. Y vamos a ver específicamente esto que estuvimos hablando del capitalismo en el último medio siglo. Ustedes van a ver porque lo estamos presentando en los videos, cómo juegan las crisis y las guerras mundiales, que van a dar como resultado una nueva fase expansiva, de la segunda posguerra, o sea, lo que pasó después de la Segunda Guerra, y cómo esa fase expansiva va a terminar en una nueva crisis mundial, que es la que empieza en los fines de los 60, principios de los 70, y nuevo modelo de capitalismo neoliberal, financiarizado. Y bueno, vamos a ver lo que pasa en el mundo de hoy, cómo el capitalismo ha entrado en una etapa de crisis profunda por sus propios problemas sistémicos, pero también ha generado una crisis civilizatoria en la humanidad. Que no es solo que el capitalismo está en crisis como sistema, sino que también está generado problemas que son difíciles de resolver en términos humanitarios y en términos ambientales. Y esa es la presentación que vamos a hacer en la unidad 5, chicos, que ustedes la van a ver en los videos y pueden leer en la bibliografía básica recomendada, y que cualquiera que le interese alguno de estos temas puede decirnos que suba un cachito, qué cosa. No, ya está. Gracias. Hasta ahí llega, creo. A ver, sí. Llega hasta ahí. Chicos, esto es un poco lo que van a ver en la unidad 5. ¿Sí? Lo que ustedes pueden ver en los videos, leer la bibliografía y tener unas consignas del trabajo práctico. Y que si no les surgen preguntas ahora, dudas, comentarios, agregados, lo que sea, nosotros después, bueno, lo vamos a evaluar en el trabajo práctico que ustedes presenten, y cualquier duda que tengan lo pueden decir, nos pueden escribir en mi mail, pueden ponerlo en el Facebook de la cátedra. ¿Mm? Así que chicos, comentarios, dudas. Perfecto, profe. ¿Estamos? Sí, yo creo que sí. Ponerlas todas las caras a ver si queda alguno hoy. Productor, ejecutivo. Antes que se duerman todos, antes que desaparezcan. No hay. Aldana, no pusiste la cara tuya, pusiste una foto nada más, una foto retocada encima, no vale. De los que permanecen todavía despiertos, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Claudia está callada, che. Después de ver los videos, si me surge algo, pregunto. Ah, muy bien, very well. Bárbaro. O leer el material, tampoco la lectura, no, el material que tiene a disposición está en versión electrónica y no tiene virus, no le va a hacer nada. Bueno, Perfecto, profe. No tengan miedo del coronavirus ahí del material. Bueno, chicos, Bueno, le profe. agradezco la paciencia y quedamos así a disposición, y si no, nos vemos el viernes. ¿Mm? Dale, profe. Hasta el Bueno, viernes. de acuerdo, chicos. Hasta luego. Adiós. Bueno, una nueva
entrada. Tenés que acordarte, don Octavio, de subir los videos.